Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Mi nombre es Jessica Ortner, de TheTappingSolution.com. Cuando terminemos la entrevista que habrá a continuación, tendrán una nueva herramienta que podrán empezar a usar de forma inmediata y así, enseguida, podrán ver diferencias en su salud física y emocional. La TLE, también conocida como tapping, es una sencilla pero profunda técnica que consiste en golpear de forma rítmica, con la yema de los dedos, sobre algunos puntos meridianos de nuestro cuerpo mientras se expresan en voz alta ciertas declaraciones. Con ella se consiguen resultados absolutamente extraordinarios y hoy aprenderán cómo experimentar estos resultados en ustedes mismos. Para comenzar, hablaremos con Nick Ortner, de TheTappingSolution.com. Nick es el creador y productor del documental sobre tapping, The Tapping Solution. Él es el autor de un nuevo libro, también titulado The Tapping Solution. Además, es el productor del evento online del año, The Tapping World Summit, que ha traído a 500.000 de participantes de todo el mundo. Nick es un experto sobre el tapping, que se dirige a audiencias de todo el mundo y estoy realmente contenta de que esté hoy con nosotros. Para mí es todo un privilegio muy especial, porque además es, de hecho, mi hermano. Bienvenido, Nick. Oh, gracias, Jess, por invitarme a venir. Bien, va a ser una conversación entretenida. Sé que ambos somos unos apasionados del tema, pero déjame empezar con lo básico. ¿Qué es la TLE Tapping? Este es el mejor lugar para empezar con la mejor pregunta. Y estoy encantado de estar en la Cumbre Mundial de Hay House. Es un evento muy emocionante. Bien, TLE, la técnica de la libertad emocional, o tapping, se llama así porque en inglés tap significa literalmente golpear suavemente, y con esta técnica nos golpeamos de forma rítmica sobre unos puntos extremos o meridianos de nuestro cuerpo mientras decimos en voz alta determinadas afirmaciones. Me gusta describirlo como una combinación de la antigua acupresión china, que sería la componente del tapping, o acupuntura, pero afortunadamente sin las agujas para aquellos que no les gusten las agujas, y la psicología moderna, porque nosotros estamos haciendo tapping en estos puntos extremos o meridianos mientras pronunciamos ciertas afirmaciones, a la vez que nos centramos en qué nos estresa, qué nos causa ciertas molestias, qué queremos cambiar de nuestras vidas. Muy bien, eso es lo que haces, pero quiero decir, eso es lo que nosotros hacemos, hacer tapping en estos puntos, pero ¿cómo puede ayudarnos esta técnica de tapping en estos puntos? ¿Qué está pasando realmente en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro? Sí, bien, esta es la pregunta que nos hemos estado haciendo desde hace tiempo, ¿no es así? Porque nosotros sabemos que funciona, y es una de las cosas más emocionantes sobre el tapping que trataremos en esta entrevista. El hecho de que puedes tener una experiencia y ver por ti mismo que funciona. Y esto es algo muy evidente. Y así fue mi primera experiencia hace cosa de 10 años, cuando, sabes, yo conocía algunas teorías sobre ello, pero todo lo que sabía era que funcionaba, y eso era lo que más me animaba a seguir con ello. Ahora, las buenas noticias son que los estudios más recientes nos están dando algunas pistas de por qué funciona la técnica del tapping, y ya sabes, se ha estado hablando de esto durante mucho tiempo. En realidad fue descubierta hace unos 30 años por un hombre llamado Dr. Roger Callahan, que era psicólogo, y después fue adaptada para este proceso por otro hombre llamado Gary Craig, que desarrolló la TLE. Y a lo largo de estos 30 años, la discusión se basó en la energía de los puntos meridianos del cuerpo y del equilibrio del sistema energético y todo tipo de cosas que no se han precisado en términos científicos, pero con el tiempo tendremos los datos que confirmarán nuestras impresiones. Pero por el momento, y desde un punto de vista occidental, desde un punto de vista científico, no tenemos estos datos. Y es así, no tenemos los datos que demuestren que estamos equilibrando nuestro sistema energético. Bueno, tampoco tenemos aún los datos científicos que demuestren que nuestro sistema de energía existe, por desgracia. Sí, es así. Hay todavía un resquicio en el límite de la ciencia que nos proporciona más información, más cosas que están pasando de las que hemos visto en el pasado, pero no hay nada en concreto, nada tan concreto en términos científicos como nos gustaría. Pero en cambio, lo que sí tenemos son muchos estudios sobre el cerebro y el cuerpo, y sobre la parte química del cuerpo, y sobre la eléctrica. Lo que muestra el último estudio es que cuando golpeamos ligeramente en esos puntos extremos o meridianos,
Realmente estamos mandando una señal tranquilizadora al núcleo de nuestro cerebro. Y es que la gente debe saber que el núcleo es la parte antigua del cerebro, la que pertenece al código genético que heredamos, que es nuestro centro de reacción de enfrentamiento o huida. Es la parte del cerebro que cuando vemos, ¿sabes? Hace 10.000 años, cuando veíamos a un tigre entre los arbustos, o salíamos corriendo de allí, o luchábamos contra él. Y es nuestra parte ancestral de supervivencia, que aún hoy está en funcionamiento. Como bien sabes, si se produce alguna situación de peligro en la que este núcleo se nos activa, es decir, que si entendemos que estamos en peligro, nos enfrentamos a él o huimos para salvarnos y protegernos. Entonces, cuando este núcleo se activa, nuestro nivel de cortisol se incrementa en nuestro cuerpo, nuestro nivel de azúcar en sangre aumenta y toda la energía se moviliza hacia nuestros miembros, los brazos, las piernas, para correr, luchar o huir. Todos hemos tenido esta experiencia alguna vez, ya sea una respuesta inmediata ante una situación traumática en un accidente o una situación de peligro, ya sea una respuesta menos intensa que muchos de nosotros, demasiados, sentimos ante situaciones de estrés del día a día, cuando lo que nos sucede de forma cotidiana no nos hace sentir bien, lo que hace que se active nuestro cuerpo, que se active una respuesta de estrés. La mayoría de nosotros sabe lo que es esta experiencia. Sí, de hecho conocemos esta experiencia porque somos humanos. Sí. Ahora, lo que hace el tapping es que cuando estamos concentrados ante cualquier situación que nos está provocando una respuesta de estrés, golpeamos ligeramente en estos puntos finales o meridianos, y en realidad lo que hacemos es que mandamos una señal tranquilizadora al núcleo del cerebro. Le decimos que la situación está controlada y se desactiva, y el cerebro y el cuerpo y nuestro sistema límbico se entrenan para dar una respuesta diferente a ese estímulo. Es muy interesante. Lo que de verdad me gusta del tapping es que todo el mundo suele tener una historia que hizo que lo descubriera, así como los resultados que alcanzaron al hacerlo. ¿Sabes? Wayne Dyer y Louise Hay hablan sobre cuánto les ha ayudado el tapping en sus vidas. Creo que podría ser interesante escuchar cuál fue tu historia y cómo fue la primera vez que lo descubriste. Sí, por supuesto. Bueno, se remonta a 10 años atrás. Creo que allá por el año 2004 fue cuando tuve mi primera experiencia con la técnica. Y como la mayor parte del tiempo en aquella época estaba navegando por Internet. Y sabes, yo siempre he estado interesado en el desarrollo personal y en temas de autoayuda. Y comprando los libros de Hay House, como el resto de gente que nos está escuchando, y buscando caminos para mejorar mi vida, y la del resto de la gente que me rodea. Y seguía leyendo cosas sobre la sorprendente TLE de tapping, historias de personas que obtenían increíbles resultados con la técnica. En realidad, me parecía demasiado bueno para ser cierto, ¿sabes? Así que si alguien arrastraba un dolor de espalda durante 20 años, se golpeaba durante 5 minutos y después desaparecía. Gente que sentía una molestia no diagnosticada, un malestar o malestar, y que practicaban el tapping y se curaban. Otros estaban anclados en un problema de peso, no había manera de que perdieran ni 1 gramo. Utilizaban el tapping y empezaban a perder kilos. Era un sistema increíble que valía para todo. Así que seguí leyendo y leyendo, pero me quedaba ahí. Quiero decir que sí, era realmente interesante, pero no me acababa de creer que pudiera ponerlo a prueba conmigo mismo. El caso es que había leído mucho sobre la técnica y casualmente un día me levanté con tortícolis. Bueno, no es que sea una dolencia grave, simplemente aparece cuando has dormido toda la noche con una mala postura y te pasas un día o 2 sin poder girar el cuello. Pareces un robot, pero únicamente es algo molesto y doloroso. Me dije a mí mismo, bueno, he estado oyendo cómo la técnica del tapping funciona para el dolor físico y a mí me duele el cuello. Démosle una oportunidad. Estudié online la técnica del tapping, la visualicé y en solo unos minutos aprendí a memorizar todos los puntos. Y te aseguro que en 5, 10, 15 minutos he olvidado el tiempo exacto que pasó. Lo cierto es que después de un par de rondas de tapping, mi dolor de cuello había desaparecido. Bueno, esta fue una de mis primeras experiencias y me dije, aquí hay algo que funciona. Y me pasé los siguientes 2 años, y como sabes, Jess, siempre cuento una anécdota sin testigos presenciales del hecho, pero esta vez te tengo a ti. El caso es que el chiste habitual era que no le digas a Nick que algo iba mal a su alrededor, porque lo tapará con la técnica del tapping. ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? No te preocupes, tapémoslo. ¿Estás triste por algo? No pasa nada. Lo tapamos y ya está. Y era verdad.
Estaba entusiasmado con todo esto porque veía con mis propios ojos los resultados increíbles de esta técnica, y así me inicié en el tapping igual que tú, y el resto es historia. Pues sí, así es. La verdad es que ha sido una aventura extraordinaria. Además, ya sé que no solo hemos hecho la película juntos, sino que he visto personalmente con mis propios ojos cómo has empleado la técnica en diferentes contextos de tu vida. Acabas de mencionar algunas de las maneras en que la gente la utiliza, has hablado del dolor, pero ¿puedes enumerar algunos de los desafíos ante los que podemos emplear el tapping? La verdad es que sirve para todo. Seguro que mucha gente está pensando que lo que acabo de decir es una tontería y se preguntará, pero bueno, ¿cómo es que vale para todo? Pues ahora mismo voy a enumerar algunos casos, pero antes me gustaría explicar las razones de por qué funciona en un abanico tan amplio de posibilidades. En realidad, se comprende fácilmente si volvemos al concepto de núcleo de nuestro cerebro y de su respuesta ante una situación de estrés, cuando analizamos la mayor parte de nuestros problemas en la vida, de sus desafíos y de nuestras respuestas. Todos nos provocan la respuesta de enfrentamiento o huida. Y esto es justamente: o nos enfrentamos al problema o lo esquivamos, o nos quedamos agarrotados, porque esta última es la respuesta casi más frecuente. Nos quedamos como congelados. Esta reacción es también la más difícil de evitar cuando nos enfrentamos a una situación que no sabemos encarar o de la que no podemos huir. Nos quedamos rígidos, como un ciervo ante los faros de un coche. Y probablemente nunca superemos un trauma cuya huella permanecerá en nuestros cuerpos. Por lo tanto, se trata de una respuesta de afrontar, huir o quedarme rígido, y ello afectará a muchos aspectos de nuestra vida. Les voy a poner algunos ejemplos. La técnica del tapping puede ser increíblemente útil en todo lo que tiene que ver con el dinero, las finanzas, con llegar a ser rico. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo narices voy a conseguir más dinero dándome golpecitos en la cara o en el cuerpo y diciendo cosas en voz alta? Pero en realidad, si analizamos nuestros problemas de dinero, ¿cómo diríamos que son? ¿No tienen todo el aspecto de ser ejemplos de ansiedad y estrés? De manera que cuando recibimos una factura en nuestro mail y nos damos cuenta de que el corazón empieza a latir muy fuerte, abres el correo y te genera estrés. Y este es un ejemplo de respuesta de afrontar, huir. La sangre fluye desde nuestro cerebro a todos nuestros miembros. Uno se queda mirando la factura y se va poniendo cada vez peor. No puedo afrontar este pago. Parece el fin del mundo. Soy incapaz de hacer nada. Estos pensamientos van y vienen una y otra vez, y no puedes salir de esa situación. ¿Qué es lo contrario de esa reacción? Lo contrario es hacer tapping. Es eliminar esa ansiedad y relajarse. Bueno, pues lo maravilloso es que en efecto la factura sigue ahí. La estás mirando fijamente. Eso no ha cambiado para nada. Pero si uno es capaz de cambiar su estado de ánimo, si puede cambiar la respuesta, en ese momento uno tiene la habilidad de cambiar su vida. Lo que quiere decir que podemos mirar la factura y pensar, de acuerdo, la factura está ahí, yo soy el que soy y en este momento tengo los recursos mentales, emocionales, físicos y espirituales necesarios para encontrar una salida a esta situación. Un ejemplo muy ilustrativo de lo que estoy diciendo es que cuando le preguntas a alguien cuándo consigue sus mejores ideas, cuándo es más creativo, cuándo encuentra las mejores soluciones a sus problemas, te suelen decir, en la bañera, o en la ducha, por la mañana o por la noche. Me estoy dando una ducha y es tan agradable que me surgen en ese momento las mejores ideas. O cuando me doy un paseo por la naturaleza. Parece entonces que el punto en común de todas las situaciones en las que la creatividad, el flujo de ideas, la capacidad de solventar los problemas y los desafíos surgen es la sensación de relajamiento. Es cuando conseguimos darle la vuelta a la respuesta del núcleo de nuestro cerebro. Seguro que hay razones físicas que lo expliquen. Seguramente tenemos más sangre en nuestro cerebro y mejores ideas. Tenemos las claves para conseguirlas, para obtener las mejores soluciones. Sabes, a mí me ha ocurrido un montón de veces cuando estaba haciendo la película de The Tapping Solution, e incluso cuando estaba escribiendo el libro The Tapping Solution. Puse en práctica muchas veces el tapping cuando escribía el libro. Cuando me sentía agarrotado, ¿sabes? Me hacía el tapping para evitar aplazarlo, para dejarlo para después. El proceso de escribir un libro puede ser desalentador y cuando te impones la obligación de escribir 75.000 palabras es abrumador. Y ese sentido de abrumador es el que te obliga a dejarlo para más adelante, el que enciende el núcleo de tu cerebro, el que te induce a pensar, no quiero hacerlo, no es saludable, no puedo hacerlo, y te surgen todos esos pensamientos. Si en ese momento pones en práctica el tapping,
puedes conseguir calmar tu cuerpo, que la sangre fluya de nuevo a tu cerebro, calmar el núcleo del cerebro, y ahora ya eres creativo, estás inspirado, estás de nuevo en tu mejor momento. Me encanta lo que dices. Quiero decir, ¿quién no se ha encontrado alguna vez en esta situación, queriendo postergar las cosas? Me encanta saber que hay algo que podemos hacer en ese momento, que nos damos cuenta de cuál es el motivo que nos atenaza y que podemos parar y utilizar el tapping. Bueno, pues antes de continuar con otras cosas, quiero que enseñes a la gente qué es lo que tienen que hacer exactamente y cómo pueden empezar a usar el tapping. ¿Puedes acompañarnos en esto? Pues claro que sí. Pongámoslo en práctica. Creo que el mejor contexto en que podemos empezar con el tapping para tener una maravillosa experiencia es con nuestro cuerpo. Quiero decir que si nos duele alguna parte del cuerpo, lo repito, si nos duele algo físico, ese va a ser nuestro objetivo. Siempre queremos identificar cuál es nuestro objetivo mediante el tapping, en qué punto tenemos que focalizar nuestro tapping, y necesitamos ser lo más precisos posibles. Así que si tenemos dolor en la espalda, puedes decir, pues es un dolor de espalda, está claro. Si lo que tienes es rigidez en el cuello o en los hombros, el objetivo es ese. Si no te duele nada, mira a ver la tensión que tienes. Fíjate en los puntos de tu cuerpo en los que notas que hay tensión. Gira el cuello en círculos o intenta identificar el estrés o la tensión acumulada que puedas tener en él. Si no podemos identificar el estrés o tensión, sigamos adelante. Cojamos aire profundamente y observemos si hay algo que nos impida hacerlo. Nos sorprenderá comprobar lo mucho que nos puede abrir una respiración profunda. Esta será nuestra manera de actuar incluso si estamos preocupados por nuestra situación económica, o si lo que queremos es perder peso, o si tenemos un problema de ansiedad, o de relaciones con los demás. El cuerpo será siempre nuestra guía. Nuestro cuerpo es la mejor manera de calibrar qué es lo que está pasando, qué progresos estamos experimentando. Para mí, trabajar con el cuerpo, con todo este proceso somático que gira en torno al cuerpo, es el siguiente peldaño que hay que cambiar. El cuerpo es lo que realmente se ha dejado de lado en las terapias, que son sin duda beneficiosas, pero que se han quedado relegadas a la cabeza. De manera que cuanto más podamos integrar la mente y el cuerpo en todos los desafíos de nuestra vida y problemas, y seamos conscientes de ello, más éxito vamos a tener. Así que lo primero que tenemos que hacer es identificar aquello que queremos trabajar más. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y una vez que lo sepamos, tenemos que asignarle un número en una escala del 0 al 10. Si tenemos dolor de espalda y nos duele mucho, puede ser un 8. Si tenemos algún tipo de tensión en el cuello, pues podemos darle un 5 o un 6. Una cosa muy importante es que no tenemos que querer ser perfectos en esta calificación numérica. Es solo una medida que nos permitirá ver el cambio poco a poco. Ahora que conocemos nuestro objetivo y tenemos asignado el número a nuestro nivel de dolor, vamos a empezar con el tapping. Vale, Nick, pero antes de empezar con el tapping, ¿podrías hablarnos de los puntos de nuestro cuerpo y de dónde están para aplicar el tapping? Sé muy bien que este es un documento sonoro, así que va a ser un poco difícil que la gente se haga una idea, una composición visual, pero con todo y con eso, ¿podrías describirnos en qué lugares nos daremos los golpecitos y si es importante el lugar del cuerpo en el que lo hacemos? Claro que sí. Voy a hacer exactamente lo que hacemos con el tapping. Genial. Muy bien, vamos allá. Ya tenemos el objetivo y el número. Ahora el discurso que voy a emplear va a ser muy general, porque no sé cuál es la dolencia de cada uno, pero no importa, solo hay que seguirme, repetir después de mí las mismas palabras. Solo hay que fijarse en el problema de cada uno, analizar nuestras sensaciones y ya está. Cuando practicas el tapping tú solo, podrás utilizar tus propias palabras, intentando ser lo más específico posible, identificando los diferentes aspectos de lo que está ocurriendo. Así estará muy bien. Muy bien, Jess. Serás mi eco, ¿vale? Sí, gracias. Y animo a todos los que están escuchándonos a repetir después de ti. Estupendo. Repitan cuando yo diga algo. Solo tienen que repetirlo al mismo tiempo que lo hace Jessica. Empezaremos dándonos golpecitos a un lado de la mano, justamente en la parte en la que se golpea en karate. Podemos usar una mano para golpear suavemente la otra, da lo mismo lo que sea. La zona está debajo del dedo meñique, en el borde extremo de la mano. Solo hay que golpear suavemente con los 4 dedos de la otra mano la parte carnosa y dar golpecitos con regularidad. Y vamos a repetir las palabras 3 veces. Las palabras son: a pesar de tener esta tensión en mi cuerpo, a pesar de tener esta tensión en mi cuerpo, me acepto profunda y completamente.
Me acepto profunda y completamente. Lo voy a repetir 2 veces más. A pesar de tener esta tensión en mi cuerpo, me acepto profunda y completamente. Me acepto profunda y completamente. Y la última vez, golpeando sin parar. A pesar de tener esta tensión en mi cuerpo, me acepto profunda y completamente. Me acepto profunda y completamente. Ahora vamos a darnos golpecitos en los puntos. El primero es el de la ceja. Está en la parte interna de la ceja, justo donde termina el pelo, y se encuentra con la nariz. Podemos darnos con 2 dedos, en un lado con 2 dedos y en el otro, o podemos hacerlo en los 2 lados. Los puntos meridianos bajan a ambos lados del cuerpo, así que podemos elegir lo que prefiramos. Tenemos que golpearnos con los 2 dedos de 5 a 6 veces. No hace falta contarlo, no tiene por qué ser perfecto. Tenemos que hacerlo suavemente y repetir: este estrés de mi cuerpo, este estrés de mi cuerpo. Ahora nos desplazamos al siguiente punto, en el lado del ojo. De nuevo, una parte, o la otra, o las 2. No es la sien, es justo cerca de donde el ojo está junto al hueso, en el punto en el que la cara tiene una curva. Y de nuevo, todo el estrés de mi cuerpo, debajo de la nariz. Todo el estrés de mi cuerpo, debajo de la boca. Lo llamamos el hoyuelo de la barbilla, pero en realidad está encima de la barbilla y debajo del labio, justo en el pequeño pliegue, de nuevo con los 2 dedos. Todo el estrés de mi cuerpo. Nos quedan 3 puntos. El punto del hueso de la clavícula. Notamos los 2 huesos pequeños que forman la clavícula. Y bajamos 1 pulgada. Tenemos que llegar a ambos lados a una distancia de 1 pulgada. A mí me gusta dar los golpecitos con los 10 dedos. Todo el estrés de mi cuerpo. Ahora debajo de la axila, a ambos lados del cuerpo. A unas 3 pulgadas de la axila, justo en la línea del pecho para las mujeres. Todo el estrés de mi cuerpo. Y ahora el último punto. Este es el que nos hace parecer a los monos, pero no importa, es por un buen motivo. Justo encima de nuestra cabeza, con los 5 dedos. Todo el estrés de mi cuerpo. Hagamos otra ronda. Ahora que conocemos los puntos un poco mejor, volvemos a la ceja. Este estrés y tensión de mi cuerpo. Y el lado del ojo. Es bueno dejar que se vaya. Debajo del ojo. Me pregunto cómo va todo. Debajo de la nariz. Y espero que pueda desaparecer. Debajo de la boca. Liberando el estrés y la tensión. La clavícula. Reconozco el estrés de mi cuerpo. Bajo mi brazo. Y lo suelto ahora. Encima de la cabeza. Es bueno dejar que todo esto se vaya. Inspiramos profundamente. Y que se vaya. Después de cada ronda de golpecitos, siempre haremos 2 cosas. La primera será comprobar el número que hemos asignado, así que si teníamos dolor de espalda y era un 8, nos preguntaremos a nosotros mismos, ¿qué número le pondríamos ahora? Podríamos decir, pues un 6 o un 5 o incluso un 7. Buscamos que se produzca un cambio. Intentamos averiguar cómo ha cambiado. Recuerden, hemos empleado la técnica del tapping unos 2 minutos, solo 2 rondas rápidas. Y si nuestro dolor tenía un 8 y ahora es un 6, es estupendo. Incluso si es un 7, es muy bueno. Porque quiere decir que vamos en la buena dirección y podemos seguir con la técnica haciendo más rondas e ir eliminándolo. Y la segunda cosa que podemos hacer es preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué otra cosa ha surgido durante nuestro ejercicio de tapping? Ahora, ustedes no pueden haber tenido demasiadas sensaciones en este tiempo porque han estado aprendiendo los puntos y han estado concentrados en otras cosas, en otros procesos mentales, pero cuando ya conozcan los puntos del tapping y se adentren en este mundo de manera más profunda, encontrarán, a medida que se golpeen ligeramente, otras ideas, memorias.
impresiones, pensamientos y sensaciones que pueden ser una pista para indicarnos hacia dónde ir. De manera que podemos haber empezado con un dolor de espalda y en este dolor nos hemos concentrado y después hemos tenido alguna sensación, sentimos enfado hacia alguien y podemos decirnos a nosotros mismos, bueno, quizás el enojo que estoy sintiendo hacia esta persona de alguna manera está relacionado con el dolor de espalda y podemos continuar por ese camino. Bien, bueno, me encantaría que la gente que nos está escuchando pueda tener más claro qué deben decir. Mencionaste al principio algo sobre analizar nuestra situación. ¿Puedes decirnos por qué tenemos que analizar nuestra situación? Si este análisis o reconocimiento de nuestra situación busca corregir un par de propósitos. El primero de los propósitos y la frase de preparación están siempre y siguen una o dos posibles variaciones y es a pesar de que. Y después rellenamos el hueco con el problema. Por ejemplo, a pesar de que tengo este dolor de espalda, a pesar de que estoy enojado con una persona, a pesar de que quiero dar largas a este asunto, incluso a pesar de que no creo que lo consiga, cualquiera que sea el objetivo, cualquiera que sea el punto en el que nos concentremos, hay que decirlo. Me acepto profunda y completamente. Yo creo que la mención del problema consigue dos objetivos importantes. Lo primero de todo es concentrarnos en algo. Se dice, este es mi objetivo, y en ello es en lo que me voy a concentrar. Además, sabes, estas palabras, en mi opinión, son poderosas en sí mismas, ya que nos estamos concienciando de cuál es nuestro problema, nos estamos concienciando sobre el problema y nos estamos aceptando con él. Y Jessica, ambos hemos visto los cambios que se producen con tan solo hacer esto. Sí, solo con gente que hace el tapping y dice, a pesar de que tengo este problema, de que estoy enfadado conmigo mismo o con otra gente, de que me sienta culpable, cualquier cosa que estemos sintiendo o experimentando, me acepto completamente tal y como soy. Esto en sí mismo tiene un gran poder, y ya sabes, ya sé la pregunta que estoy seguro que te estás haciendo, y me voy a adelantar a ella. La pregunta que puede hacerse la gente es, ¿por qué estamos mencionando cosas negativas, verdad? Sí. ¿Por qué nos estamos centrando solo en estos temas negativos, especialmente cuando estamos en la cumbre mundial de Hay House? Normalmente nos animamos a tener únicamente sensaciones positivas. Y es verdad, aquí solemos tener sensaciones y pensamientos positivos, pero en esto está el reto. No podemos obligarnos siempre a pensar en positivo e ignorar, entre comillas, lo negativo, que es realmente la verdad. Simplemente estamos reconociendo cómo nos sentimos y creo que puede ser un gran alivio para alguien decir, ¿sabes qué? Voy a reconocer que estoy enfadado ahora mismo. Necesito experimentar esa sensación. Y es en ese momento cuando estoy haciendo un progreso para aceptarme a mí mismo con esa ira. Después reconocerla y más tarde liberar esta ira. Ahora la gente piensa, bueno, no me voy a aceptar con este enojo porque esto querría decir que tengo que guardármelo. Pero es justamente el caso contrario. Cuando reconocemos cómo nos sentimos, nos aceptamos con ello, expresamos lo que sentimos, es cuando en realidad podemos liberarnos de eso. Y es por eso, por lo que muchas veces empezamos con lo negativo, o la verdad, y después ya vamos a lo positivo. Después, sí que podemos afirmar cómo nos queremos sentir. Cuando pasamos de un 10 en sensaciones negativas, ira y dolor, a un 10 positivo, es cuando podemos afirmar qué queremos en nuestras vidas. Pero es importante reconocer cómo nos sentimos. Cuando no lo hacemos, ¿sabes? Me gusta mucho verlo en términos del cuerpo, como una especie de forma visual y visceral en el cuerpo, porque he visto que ocurre una y otra vez, que cuando alguien dice y siente ira, como un ejemplo de sentimiento, y no lo reconoce, tiende a tragárselo. ¿No es así? Se suele tragárselo y ocultarlo. Y cuando normalmente pregunto a alguien, ¿dónde la sientes en el cuerpo? Esa tensión, esa ira, esa tristeza, esa sensación, sea cual sea. Y ellos me dicen, en el estómago. Es como una especie de ruido en el estómago. Bueno, pues después de haber hecho el tapping, la gente comparte conmigo su experiencia, diciéndome que esa sensación se mueve hacia arriba y hacia afuera, hasta el punto de que después de un par de rondas, ¡oh! Siento la rabia en la garganta. Y después de otro par de rondas, bueno, ya lo he soltado. Yo casi lo veo como que en realidad estamos hablando de nuestra verdad, hablando de cómo nos sentimos, dejando que se vaya, reconociendo cómo nos sentimos, dejándolo ir, procesándolo a través de nuestro cuerpo y haciendo hincapié entonces en lo positivo, de un modo en el que realmente va descendiendo. Y estoy seguro de que todos hemos tenido alguna vez la experiencia de, ¿cómo decirlo?,
intentar mencionar alguna experiencia positiva y no poder porque no sale. ¿No es verdad? Hay una gran parte de nosotros mismos que se dice, mientras te estás mirando en un espejo, me quiero a mí mismo, me acepto. Pero hay otra gran parte de nosotros que dice, no, tú no, eres feo, gordo, eres eso o aquello, ¿no? Y todas esas afirmaciones no están aterrizando. Lo que nosotros hacemos es que cuando reconocemos cómo nos sentimos, hacemos tapping a través de este sentimiento y usamos el cuerpo para liberar esa sensación para después poder querernos y aceptarnos tal y como somos, sintiéndolo de verdad. ¿Qué consejo darías a alguien que ha aprendido cuáles son estos puntos, pero que no está seguro de si está diciendo lo correcto cuando hace tapping? Es una buena pregunta. Bueno, la verdad es que creo es en este punto donde la gente más se bloquea. Tienden a quedarse bloqueados porque van a ir aprendiéndolo de un experto en tapping, o a trabajar con una persona que tiene mucha práctica en lo que hay que decir y que lo está haciendo todo el tiempo, de manera que seguro que puedo dar la impresión de utilizar las palabras más convenientes porque es lo que hago todos los días, pero en realidad, aunque es verdad que lo que digamos es importante para ayudarnos a llegar hasta lo que sentimos o hasta nuestro interior, lo que realmente cuenta es el sentimiento y nuestro interior, lo que sentimos de verdad. El foco en lo que nos está pasando. Esto es lo realmente importante. Así que mientras estemos concentrados en lo que estamos sintiendo, por eso el cuerpo es tan importante. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué siento en mi cuerpo? Podemos plantearnos mejores preguntas, pero en la medida en que focalizamos nuestra atención en ese sentimiento o sensación, las palabras no tienen tanta importancia. Lo que hay que hacer es el tapping, diciendo en voz alta lo que podamos, soltarlo y después comprobaremos los enormes beneficios que alcanzaremos. Sé que has dicho que las palabras no son tan importantes, pero te vuelvo a preguntar porque creo que la gente se lo está preguntando. ¿Cómo sabes cuándo debes pasar de decir cómo te sientes en ese momento a expresar afirmaciones más positivas? Sí, es una buena pregunta. Por cierto, Jess, ¿cómo sabes todo en lo que la gente se atasca? Lo he hecho unas cuantas veces. Bueno, lo que digo es que practiquemos con el tapping hasta donde lleguemos en la escala de 0 a 10. Y esta es una de las maneras de acercarnos a él. Cuando lo que sintamos se convierte en 4 o 5 como máximo, entonces hay que intentar expresar una frase positiva y ver si nos hace sentir mejor o si en cambio no es así. ¿De acuerdo? Habrán visto que utilizo el término aterrizar. Veamos si aterriza o no lo que sentimos. Y si no lo hace, y sentimos como si nos decimos, elijo eliminar este mal humor y estoy relajado, estoy tranquilo, pero no me siento bien. Y la verdad es que nos incomoda decirlo. Entonces, es el momento de volver al pensamiento negativo o a la verdad. Hay que expresarlo hasta que consigamos rebajarlo lo suficiente. Se trata de un proceso completamente intuitivo. Quiero decir que buena parte de los resultados que obtengamos con el método del tapping consiste en ir discerniendo esta intuición y oír nuestro cuerpo, oírnos a nosotros mismos, haciéndonos las preguntas adecuadas, intentando averiguar cómo nos sentimos, reconociendo cómo nos sentimos y entonces aplicando el tapping a través de todos estos pensamientos y sensaciones. Has mencionado brevemente que tenemos que ser precisos. Fijémonos en el dolor. ¿Cómo puede uno ser preciso en la expresión del dolor? En realidad hay dos maneras para aproximarnos a él. Sigamos con el ejemplo del dolor en la espalda. La expresión lingüística más general sería, a pesar de que tengo este dolor de espalda, me acepto a mí mismo profunda y completamente. De manera que podemos hacer el tapping mediante estas frases. Y si nos damos cuenta de que cambia un poco, pero seguimos agarrotados, o no estamos consiguiéndolo tan rápidamente como esperábamos, o que ha bajado la intensidad hasta un 4, pero no habrá más cambios, entonces es el momento de que nos hagamos mejores preguntas sobre nuestro dolor. Una de ellas tiene como objetivo que consigamos una comprensión profunda de cómo sentimos nuestro dolor, porque muchas veces tenemos tendencia a decir, bueno, me duele y ya está, tengo dolor. Pero si nos preguntamos a nosotros mismos, de acuerdo, pero ¿qué tipo de dolor es? ¿Es un dolor agudo? ¿Con distintas intensidades? ¿Está limitado a una zona de nuestro cuerpo y me quema en esa zona y no en otra? Hay que intentar sentirlo tal y como es. Entonces podemos preguntarnos, si hubiera alguna emoción asociada a ese dolor, ¿cuál sería? Podemos profundizar en el dolor y decirnos, si hay una emoción que acompaña a ese dolor, ¿cuál sería? Veamos entonces qué ocurre. A lo mejor decimos, tristeza. Lo que realmente siento es tristeza en mi espalda.
También podríamos preguntarnos si hubiera algún episodio de nuestras vidas asociado a este dolor, algún recuerdo cuando lo sentimos, y si es así, ¿cuál sería? La gente se concentra y sigue adelante. Pienso en mi familia cuando pienso en el dolor. Tuvimos a un señor que se llama John, estaba en nuestro documental de The Tapping Solution. Llevaba 30 años con un dolor crónico de espalda. Muchas operaciones quirúrgicas, medicinas, lo había probado todo, y no conseguía ningún progreso. Como bien sabes, Jess, sufría enormemente. Le filmamos antes de utilizar la técnica del tapping y se puede ver que tenía dificultades hasta para sentarse. Estaba sufriendo mucho. Había tenido un accidente que le había provocado ese dolor 30 años antes en algún episodio relacionado con Vietnam. Pero lo más interesante es que cuando le preguntamos sobre qué recuerdo estaba asociado con su dolor, pues resulta que no era el episodio que lo provocó. Eran unos recuerdos de su niñez en los que su padre le pegaba con el cinturón. Sus recuerdos eran los de una terrible niñez, pues justo cuando hicimos el tapping, a través de estos recuerdos, el dolor desapareció. Ahora bien, ¿puedo decir cómo pasó exactamente? No. Lo más seguro es que estemos encontrando muchas cosas en esta ciencia que nos dice que el dolor de nuestro cuerpo está relacionado con el dolor de nuestra infancia, que nuestros desafíos tienen que ver con el resto de nuestras vidas. Lo que sé es que cuando nos hacemos preguntas más profundas, podemos obtener resultados. Entonces, para ser más claros, cuando nos hacemos el tapping, podemos focalizarlo en el síntoma que tenemos en nuestro cuerpo. O si de forma intuitiva nos damos cuenta de que está relacionado con otra cosa, nos hacemos preguntas y podemos hacernos el tapping mientras pensamos en ese recuerdo. Exacto. Pero déjame que te haga 2 preguntas más que creo que pueden ser de ayuda para la gente. Sí, por favor. Una pregunta fundamental es: ¿quién viene a mi mente cuando pienso en el dolor que me afecta? Por ejemplo, el dolor que tengo en el cuello me hace pensar en mi suegra. Bien, sea cual sea el dolor. Por cierto, adoro a mi suegra. No estoy diciendo que sea este mi caso. ¿A quién representa ese dolor? Podemos preguntarnos cómo nos sentimos teniéndolo, porque sabes que muchas veces llevamos mucho tiempo arrastrando ese dolor y se convierte en algo más que un simple dolor. Te afecta a tu vida desde hace tiempo. Llevo con este dolor los últimos 20 años y estoy realmente de mal humor por esto. Nos podemos preguntar cómo nos sentimos con ese dolor. Un ejemplo de afirmación que podríamos decir en voz alta es que, en realidad, no damos todo lo que podríamos dar de sí porque no encontramos una solución a este dolor. Debe de haber algo que no funciona en mi organismo porque no soy capaz de fijar este dolor. Bueno, pues incluso en estas circunstancias, cuando nos damos cuenta de que estamos así porque no encontramos una solución para este dolor, nos aceptamos profunda y completamente tal y como somos. Otra buena pregunta es: ¿quiénes seríamos sin este dolor? Esta es una pregunta realmente interesante, no solo para liberarnos del dolor, sino para todo en nuestras vidas. Cuando nos liberemos de esta situación, ¿quiénes vamos a ser? Porque muchas veces estamos tan mediatizados por esta situación que nos definimos a nosotros mismos. El dolor nos muestra tal y como somos. El dolor nos hace ser como somos. De hecho, hay puntos positivos y negativos cuando se va, ¿sabes? Si somos conscientes de lo que va a ocurrir cuando se me vaya el dolor, puede ser una buena pregunta si nos la hacemos y practicamos el tapping fijándonos en eso. Entonces entramos en el terreno de nuestros convencimientos personales, y algunas de estas creencias son las que nos mantienen rígidos, pero ¿cómo podemos hacer el tapping basándonos en una creencia? Es una pregunta estupenda. Es interesante porque la gente puede ver el dolor físico y te puedes decir: bien, estupendo, hago el tapping en los puntos meridianos, y esto y aquello y lo otro, pero con mis creencias más profundas, ¿es así también? Eso es lo que quería decir. Sí, la gente quiere saber de qué estamos hablando exactamente. ¿Qué creencias, o más en concreto, las llamamos creencias que nos limitan muchas veces porque marcan nuestra personalidad, lo que podemos hacer en este mundo? Son los convencimientos que tenemos acerca de nosotros mismos, lo que creemos que es verdad de nosotros mismos. Y es gracioso, ¿sabes? Las llamamos creencias que nos limitan, pero para la mayor parte de la gente no se trata de eso. Simplemente son verdades que ni se ponen en tela de juicio. Son así y ya está, ¿verdad? Sí, más que creencias, nos parecen hechos. Parecen hechos. Solo pasan a ser creencias que nos limitan cuando las reconocemos y nos enfrentamos a ellas. Bien, las más básicas son las que tienen que ver con nuestra autoestima, con el hecho de cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos sentimos con respecto al mundo, cómo nos sentimos con respecto al lugar que ocupamos en el mundo. Así que las más elementales son las de
no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente inteligente, no soy capaz de hacer esto. Los demás pueden hacerlo, pero yo no. Y también podemos tener creencias específicas sobre cosas como el dinero. La más común es la que hemos oído tantas veces de que el dinero no crece en los árboles. Cosas así que hemos oído de nuestros padres cuando éramos pequeños y experiencias que nos han hecho creer que así es como funciona el mundo. Esto es lo que hemos asumido y en consecuencia actuamos de acuerdo a esas creencias. El motivo por el cual es tan importante que nos fijemos en estas creencias y las afrontemos es porque nuestra vida gira en torno a ellas. ¿No es así? En realidad son el meollo del asunto, son la raíz. Es como si miramos a un árbol, primero están las raíces y después a partir de ellas crecen los árboles. De manera que si vamos por ahí con el convencimiento de que no soy lo suficientemente inteligente, o no soy lo suficientemente bueno, o no tengo las cualidades, o no soy capaz de perder peso, o cualquier otra creencia, todo esto nos está condicionando toda nuestra vida. Lo que hacemos con la técnica del tapping es mirar el problema, ¿de acuerdo? Observamos el problema que tenemos y después intentamos retrotraernos para identificar qué creencia subyace, en qué momento asumí esa creencia y cómo puedo hacer el tapping para borrarla. ¿Podrías ponernos un ejemplo? Claro, naturalmente. Una muy básica que mucha gente ha adquirido es la de destacar en el mundo, y hablar en público, y hablar con tu tono de voz natural, y ser tú mismo. Y puede que pienses, no soy un buen orador en público. Esta puede ser una creencia muy simple que puedes tener de ti mismo, o no soy bueno, o la gente no quiere oír lo que tengo que decir. Bueno, pues cuando cavamos más hondo y nos hacemos la pregunta, vale, ¿de dónde me nace a mí eso? Buscamos los episodios, los recuerdos, las sensaciones que generaron esta creencia. Un ejemplo muy sencillo, como el de hablar en público, puede remontar a cuando uno tenía 10 años y estaba en quinto curso y se levantó en la clase para hacer una exposición sobre lo que fuera y todo el mundo se puso a reír porque nos equivocamos en una palabra. Y ¡zas! Episodio traumático. Decidimos que no somos lo suficientemente inteligentes, que no es conveniente que hablemos en público. Está claro que no es conveniente destacar, llamar la atención. Así que esta es la idea que hemos podido sacar de una situación como esa. No es bueno destacar sobre los demás. Una de las maneras que tenemos de trabajar con estas creencias es la de decirla en voz alta, sea cual sea la creencia que tengamos, y después la ponemos a prueba y comprobamos qué sentimos. Intentémoslo ahora, porque es algo importante y saludable destacar en el mundo. De manera que digamos en voz alta, no es saludable destacar, no es saludable destacar. Ahora, sintámoslo en nuestro cuerpo y veamos qué es lo que ocurre cuando expresamos en voz alta este convencimiento. Nos podemos preguntar, ¿hasta qué punto es cierto? 10 es lo que es absolutamente cierto. 0 es cuando hay gente que dice que no es conveniente destacar en el mundo. Cuando dicen que no, este es el 0. Yo estoy haciendo lo que debo, lo estoy consiguiendo, lo he eliminado. Otros dirán, bueno, es completamente cierto, no es bueno destacar en el mundo, ajustémoslo a la puntuación numérica. Me parece importante insistir en que todos nos desplazaremos dentro de diferentes niveles de bienestar, por eso el tapping es una técnica que podemos utilizar continuamente para empezar a crecer. Por supuesto. Sí, porque mucha gente se pregunta, ¿podría practicar el tapping un par de meses o un año? Y cuando me encuentre bien, ¿así me voy a quedar ya? Claro. Podemos pensar que nos encontramos bien en cualquier momento, pero no. Siempre practicamos para alcanzar el siguiente nivel de bienestar. En mi vida personal, ¿saben? He estado practicando no es bueno destacar y he conseguido eliminar este pensamiento. Y entonces, ¿cuál es el siguiente nivel? A medida que va creciendo el mensaje y el tapping, me enfrento constantemente a otro nuevo desafío. De acuerdo, conseguí sentirme bien en este nivel, pero ¿me siento a salvo en este otro nivel? No lo sé. Seguiré probando y practicando con el tapping. Muy bien. ¿Qué tal si hacemos un tapping muy general diciendo que no es bueno destacar en el mundo? Sí, por favor. Pongan atención de nuevo. ¿Cuáles son? Saben que estamos utilizando un discurso general. Fíjense bien en ustedes mismos. ¿Cuáles son sus recuerdos? Si sale a flote algo, un recuerdo de nuestro quinto curso como el ejemplo de antes, escríbanlo y practiquen con el tapping más tarde consigo. Cuanto más puedan definir estos episodios, recuerdos, sentimientos, ideas, mejores serán los resultados. ¡Estupendo! Muy bien, hagamos el tapping. Golpee ligeramente sobre el lado de la mano, la parte con la que se golpea en karate.
Y justo un momento antes de hacerlo, como dijimos, expresen en voz alta: no es saludable destacar en el mundo. Quiero que sientan esta sensación en su cuerpo. Así que si eso es verdad para usted, ¿dónde lo siente en su cuerpo? ¿Y qué es lo que siente? ¿Siente tensión, ansiedad, estrés, ira? Solo concéntrese en esa sensación. Siéntalo de verdad. No es bueno destacar en el mundo. Y asígnele un número, también entre el 0 y el 10. Y vamos a la parte de la mano con la que se golpea en karate. A pesar de que no es bueno destacar en el mundo, me acepto profunda y completamente tal y como soy. Me acepto profunda y completamente tal y como soy. A pesar de que no es bueno destacar en el mundo, me acepto profunda y completamente tal y como soy. Me acepto profunda y completamente tal y como soy. A pesar de que en realidad yo sienta que no destaco en el mundo, me acepto profunda y completamente tal y como soy. Me acepto profunda y completamente tal y como soy. Y ahora golpeemos, hagamos tapping en los puntos, en el punto de la ceja. No es bueno destacar en el mundo. No es bueno destacar en el mundo. En el otro lado del ojo. No es bueno. No es bueno. Debajo del ojo. Destacar en el mundo. Destacar en el mundo. Debajo de la nariz. Me niego a destacar. Me niego a destacar. Debajo de la boca. Porque no me siento seguro. Porque no me siento segura. La clavícula. No quiero que nadie me juzgue. No quiero que nadie me juzgue. Debajo del brazo. No quiero que nadie me critique. No quiero que nadie me critique. Encima de la cabeza. No quiero que nadie se fije en mí. No quiero que nadie se fije en mí. De vuelta a la ceja. Es mejor quedarme escondido. Es mejor quedarme escondido. Lado del ojo. No es bueno. No es bueno. Destacar entre los demás. Destacar entre los demás. Debajo de la nariz. Nunca ha sido bueno. Nunca ha sido bueno. Debajo de la boca. Me pregunto cuándo empecé a sentirlo así. Me pregunto cuándo empecé a sentirlo así. Clavícula. Me pregunto en qué momento aprendí. Me pregunto en qué momento aprendí. Debajo del brazo. Que no es bueno destacar. Que no es bueno destacar. Parte superior de la cabeza. Me pregunto dónde aprendí. Me pregunto dónde aprendí. Ceja. Que no es bueno. Que no es bueno. Lado del ojo. Me pregunto cómo sería. Me pregunto cómo sería. Debajo del ojo. Sentirme a salvo. Sentirme a salvo. Debajo de la nariz. Me pregunto si es seguro. Me pregunto si es seguro. Debajo de la boca. Destacar entre los demás. Destacar entre los demás. Clavícula. Me pregunto si está bien. Me pregunto si está bien. Debajo del brazo. Destacar entre los demás. Destacar entre los demás. Parte superior de la cabeza. Elijo conscientemente que sea bueno. Elijo conscientemente que sea bueno. Ceja. Elijo destacar. Elijo destacar. En el lado del ojo. Y sentirme bien. Y sentirme bien. Debajo del ojo. Me siento a gusto con mi cuerpo. Me siento a gusto con mi cuerpo. Debajo de la boca. Es bueno destacar en el mundo. Es bueno destacar en el mundo. Clavícula. Es bueno sentirse bien. Es bueno sentirse bien. Debajo del brazo. Es bueno estar relajado. Es bueno estar relajado. Parte superior de la cabeza. Es bueno ser yo. Es bueno ser yo. Respira hondo. Y suéltalo. Nos volvemos a concentrar en el proceso. ¿Qué más ha llegado hasta aquí? Digamos de nuevo la frase. No es bueno destacar en el mundo. No es bueno destacar en el mundo. Y vemos cómo esta sensación cambia y cómo ha cambiado durante el ejercicio. Y de nuevo, lo que es más importante, ¿qué ha pasado cuando lo estábamos haciendo? ¿Sabes? Es estupendo empezar este ejercicio con lo que llamamos frases globales. Esas frases muy generales, porque esas frases son las que nos ayudan a tener claro temas más específicos. ¿Y qué aspectos están detrás de estas generalidades? ¿Qué son las memorias? ¿Cuándo empezamos a tenerlas? ¿De quién se aprende estas cosas? Es decir, ¿cómo empiezan a crearse por sí mismos estos modelos de comportamiento en nuestras vidas? Y cuando ya podemos identificar el origen de todos estos sucesos, de esos traumas,
de esas cosas que nos ocurrieron en la vida y que aún a día de hoy nos poseen y dejamos que se vayan, es cuando el cambio de verdad se produce. Has dicho que algunas veces mientras nos aplicamos estas técnicas de tapping es posible que pensar en episodios de nuestro pasado. ¿Qué pasa si alguien en el momento en el que está haciendo el tapping se dice, uff, si llamo la atención, mi padre, que siempre hace un comentario cada vez que intento hacer algo nuevo, va a decir algo? Sí, claro. Y es que no puedo soportar ni siquiera darle la posibilidad de criticarme. Entonces, ¿qué harías? Solo para dar más ejemplos a quienes nos están escuchando, si este tipo de información te surgiera en el momento de hacer el tapping. Sí, buena pregunta. Ante esta situación podemos utilizar un par de aproximaciones. Primero, simplemente podemos decir las palabras en voz alta, aunque mi padre me critique, cuando destaque entre los demás, y hacer el tapping a través de esta frase. También puedes hacer el tapping visualizando la última vez que él te criticó. ¿De acuerdo? Debes visualizar la escena en tu mente, en tu memoria, sentirla dentro de tu cuerpo. Probablemente sientas cierta tensión, cierta ansiedad, y limitarte a hacer el tapping a través de estas sensaciones. A esto le llamamos la técnica de filmar una película, o de desarrollar una película. Y se hace el tapping hasta que se pueda ver que ese recuerdo y esa carga se hayan ido. Y después, puedes imaginarlo como si pasara en el futuro, ¿no? De manera que si quieres hacer algo, digamos que quieres escribir un libro, y sabes de sobra que si ese libro se publicase, tu padre diría algo de él, haría algún comentario sobre él. Oh, vaya, ¿estás haciendo un libro emocional sobre todo lo que tienes dentro? Escenifica esa situación y haz el tapping para liberarte de ese lastre. Libérate de esa parte de ti que hace que te encojas y te dice, no está bien, porque va a pasar lo que te imaginas. Cuando desarrollamos esos recuerdos y hacemos tapping sobre ellos, entrenamos nuestro cerebro y nuestro cuerpo para que podamos actuar de una manera distinta. Entonces soltamos esa carga y podemos abrir la puerta que nos va a permitir escribir ese libro. Bien, me encanta. Y además, funciona realmente bien. Espero que todo el mundo haya tomado nota y empiece a hacer tapping por su cuenta. Hemos atendido a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, otro asunto por lo que eres bien conocido y que está dentro de la categoría de nuestras creencias son las finanzas. Sé que haces un curso de 7 semanas para ayudar a la gente con esto. ¿Cómo puede el tapping ayudarnos cuando el tema es la situación financiera de nuestras vidas? Bueno, hay un par de distintas formas de aproximarnos a esta cuestión. Sin duda, lo que acabamos de ver, nuestros convencimientos, forman una gran parte de esta cuestión también, ¿no? Hemos abordado el tema de destacando en el mundo y de saber quiénes somos en el mundo. ¿Y ahora podemos continuar con nuestras ansias y sueños? Tenemos que limpiarnos de todo lo viejo que tengamos en nuestro interior para que todo se equilibre. Esta es la realidad. Tenemos que volver hacia atrás. Y sabes, es fácil trabajar sobre algo que el tapping nos ayuda a ver claro, pero es un trabajo duro, en la medida en que tenemos que tener el valor de ir y mirar de frente esas cosas de nuestras vidas y ser muy honestos con nosotros mismos y decir, ¿qué cosas son las que me han pasado y que verdaderamente no he procesado y no he dejado que se vayan? Si no hacemos este esfuerzo, si nos damos cuenta de que hacemos siempre las mismas cosas cuando se trata de dinero, siguiendo las mismas pautas de comportamiento, el mismo modelo de comportamiento, sin poder conseguir nuestros sueños, o si en cambio hacemos lo que de verdad nos gusta pero sin ganar nada de dinero, quizá haya un convencimiento interior que nos dice, bueno, me encanta lo que hago, estoy ayudando a la gente, soy un profesor de yoga, un masajista terapéutico o un experto en TLE, me encanta lo que hago, pero no estoy ganando dinero porque me asusta cobrar a la gente, ¿no es así? Entonces tienes que analizar la situación y decir, ¿es posible que crea que no es algo espiritual ganar dinero? ¿Que no deba cobrar a las personas a las que estoy ayudando? Tenemos que hacer frente a estas creencias. La otra aproximación a este tema, bueno, en realidad hay tantos enfoques para abordar lo relativo a nuestras finanzas. El otro ángulo que considero muy importante es el que mencioné cuando hablaba sobre ello antes, cuando estaba hablando de las facturas que entran, que nos generan ansiedad y que yo llamo el ruido de nuestras finanzas. Hay que reducir el volumen de este ruido. Es como si fuese únicamente música que está dejándonos sordos, ni siquiera buena música, música heavy metal, o simplemente ruido que machaca nuestras ideas positivas y las iniciativas que podamos tener. Entonces, si conseguimos bajar esta ansiedad sobre la situación de nuestras cuentas, podemos abrir la puerta para cambiarla por completo. Bueno, ¿podemos hacer algún tapping para aquellas personas que están sintiendo ansiedad ahora mismo por una situación financiera? Sí, hagámoslo. De nuevo, concentrémonos en esto. Nuestra intención siempre es identificar nuestro objetivo. En primer lugar,
nos centraremos en algo global, pero luego cada uno de nosotros podemos centrarnos en algo más específico. Comprobemos un par de cosas. Quizás podamos decirlo en voz alta. Estoy angustiado por mi situación financiera. Simplemente observemos cómo nos sentimos. O simplemente pensemos en nuestra situación económica, y aquí hay un par de posibilidades. O estamos en una situación difícil, o gozamos de una situación holgada, pero quizás haya algo de nuestro trabajo que no nos gusta, que nos impide conseguir nuestro sueño. Basta con que observemos la situación completa de nuestras finanzas y de nuestro trabajo, y veamos cómo nos sentimos cuando pensamos en todo esto. De nuevo, concentrémonos en nuestro cuerpo. Cuando pensamos en el trabajo, en las finanzas, en el dinero, ¿qué sentimos en nuestro cuerpo? Hagamos un poco de tapping. Como siempre, intentemos asignar en una escala del 0 al 10 una puntuación a esa tensión, ansiedad o a ese sentimiento que estamos experimentando. Hagamos algo de tapping. El tapping del lado de la mano, aunque yo esté angustiado por mi situación económica, me acepto profunda y completamente tal y como soy. Me acepto profunda y completamente tal y como soy. Aunque yo esté angustiada por mi situación económica, me acepto profunda y completamente tal y como soy. Me acepto profunda y completamente tal y como soy. Y ahora hacer tapping sobre estos puntos. La ceja, todo el estrés y la ansiedad, en el lado del ojo, teniendo tanta angustia por mi situación económica, debajo del ojo. Este estrés por el dinero, debajo de la nariz. Este estrés por mi trabajo, debajo de la boca. Todo el estrés de mi cuerpo, clavícula. He estado desarrollando estos modelos de comportamientos durante tanto tiempo, debajo del brazo, y me pregunto si puedo cambiarlos. Punto superior de la cabeza. No me siento capaz de cambiarlos. Cejas. Sí que puedo. Comienzo del ojo. No puedo. Debajo del ojo. Toda esta confusión que tengo acerca de mis finanzas, debajo de la nariz. Todo este estrés, debajo de la boca. Es hora de que se vaya. Clavícula. Es hora de cambiar. Debajo del brazo. Es hora de identificar esos modelos de comportamiento antiguos. Parte superior de la cabeza. Todos estos convencimientos, ceja. Estos viejos traumas, comienzo del ojo. Dejamos que se vayan, los soltamos. Debajo del ojo. Elijo dejarlos ir, debajo de la nariz. Es saludable dejarlos ir, debajo de la boca. Me siento libre, clavícula. Cuando dejo que se vayan, debajo del brazo. Me siento calmado y relajado, parte superior de la cabeza. Me siento seguro, calmado y relajado. Respira hondo. Y suéltalo. Maravilloso. Muchas gracias por esto, Nick. De nada. Nick, cuando alguien decide que está preparado para usar el tapping para alcanzar un nuevo nivel de bienestar en su vida, ya sea con un tema financiero o para seguir subiendo escalones en su vida, ¿con qué frecuencia crees que debería hacer tapping y durante cuánto tiempo? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, la práctica del tapping depende de cada persona y depende también de la faceta en la que estés focalizando tu atención. Mi experiencia personal es que cuando descubrí el tapping por primera vez, lo practiqué muchas veces después. Básicamente dije, voy a sumergirme en este mundo, voy a limpiarme. Es el momento de limpiarme de todo y de experimentar un gran cambio. Para mucha gente, esta es una de las formas de seguir adelante, especialmente cuando lo pruebas y obtienes resultados,
Es algo tan emocionante, te aconsejo que sigas a tu energía y hagas mucho tapping y limpies esas cosas del pasado y cambies esos modelos de comportamiento por cosas buenas. ¿Y qué se entiende por hacer mucho tapping? ¿Hacerlo durante poco tiempo, varias veces, 5 o 10 minutos? ¿O en cambio se trata de estar sentado durante 1 hora? Sí, es una buena pregunta. Pienso que está bien sentarse durante una media hora. Si haces una sesión con un experto, puede durar 1 hora. Es una buena duración. Yo creo que cuando estás haciendo tapping para ti mismo, 1 hora puede ser un poco excesivo. Precisamente porque estás limpiándote y después te sientes como si te dijeras, de acuerdo, me he limpiado, me encuentro bien. Creo que unos 30 minutos es un buen objetivo. Pero si no puedes estar esos 30 minutos, incluso solo 5 o 10 minutos de tapping durante el día, para reducir los niveles de cortisol en tu cuerpo, reducir el estrés, calmar el cuerpo, es suficiente para obtener grandes beneficios. Bien, son unos buenos consejos. Ahora solo disponemos de unos minutos más, y creo que sería fantástico terminar con algo de tapping. Sé que hay muchas maneras de hacer tapping, pero ¿hay algún tema que sugieras para terminar? Sí, hagamos un tapping general. El siguiente paso para el cambio y el crecimiento personal en nuestra evolución. ¿Sabes? Pienso que esta cumbre, como estamos escuchando cosas tan variadas, está siendo perfecta. Perfecto. Entonces volvamos al lado del golpe de karate de nuestra mano. Tapping en ese lado de la mano. A pesar de que una parte de mí se ha estancado durante mucho tiempo, me acepto profunda y completamente tal y como soy. Me acepto profunda y completamente tal y como soy. Aunque hay muchas cosas que me gustaría cambiar, elijo que sí que puedo cambiarlas ahora. Aunque hay muchas cosas que me gustaría cambiar, me acepto profunda y completamente tal y como soy. Tapping sobre la ceja. Es hora de cambiar. En el lado del ojo. He estado un poco estancada. Debajo del ojo. Pero estoy convencido de que es posible cambiar. Debajo de la nariz. Con todos estos apasionantes recursos. Debajo de la boca. Puedo ponerlos en práctica. Debajo del brazo, y experimentar el cambio. Parte superior de la cabeza. Suelto cualquier sentimiento de agobio. Ceja. A pesar de que hay un montón de este tipo de entrevistas, en el lado del ojo, y un montón de información increíble, debajo del ojo. Elijo saber, debajo de la nariz, que puedo asimilarla subiendo un peldaño más de una sola vez. Debajo de la boca. Elijo saber, clavícula, que todo está bien. Debajo del brazo, que mi cuerpo se está sanando. Parte superior de la cabeza, que la situación de mis finanzas se está sanando. Ceja, que mis relaciones con los demás se están sanando. En el lado del ojo. Y que todo está bien. Debajo del ojo. Estoy listo para alcanzar el siguiente paso. Debajo de la nariz. Estoy listo para seguir adelante en mi vida. Debajo de la boca. Me siento seguro y poderoso. Clavícula. Me siento seguro dentro de mi cuerpo. Debajo del brazo. Y listo para seguir adelante. Parte superior de la cabeza. Me siento seguro dentro de mi cuerpo. Todavía en la parte superior de la cabeza. Y listo para seguir adelante. Respira hondo. Y suéltalo. Y eso es todo. Bueno, me siento bien. Y creo que esto va a ayudar, sé que esto va a ayudar a mucha gente. Nick, quiero agradecerte mucho por hacerlo tan fácil para nosotros.
y que te hayas tomado todo este tiempo para hablar con nosotros hoy. Jessica, siempre es un placer. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.